Buen día, en este video vamos a analizar lo que son fuerzas de reacción, pero esta vez para la fuerza de reacción del tipo fricción. Entonces ya habíamos analizado previamente sobre fuerzas de reacción. Habíamos analizado el caso de un ejemplo de una caja que se encuentra en una superficie. Si nosotros tenemos esta caja, pues habíamos señalado que esta caja pues va a ejercer un peso sobre la superficie, el cual era equivalente al producto de la masa por la gravedad, como lo podemos observar aquí. Y en respuesta a este peso, la superficie iba a generar una fuerza que es la que conocemos como fuerza normal, con la finalidad de mantener a esa caja sobre la superficie y que ésta no cayera. En medida de la fuerza de acción, que en este caso era el peso, pues nosotros íbamos a ir generando una fuerza de reacción que era la normal. Y habíamos mencionado algunas características sobre la normal. Habíamos señalado que esta solamente va a existir mientras exista una fuerza de acción y que esta iba a presentar un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie en la que se encontrara, es decir, iba a formar un ángulo, iba a ser ortogonal a la superficie sobre la cual estuviéramos analizando el problema. Esta vez vamos a trabajar con otra fuerza de reacción, decíamos la fuerza de fricción. Para esto vamos a considerar que se está aplicando una fuerza, la cual yo voy a considerar llamarla fuerza T, sobre esta misma caja. Al aplicar esta fuerza, nuestra experiencia nos dice que al jalar un objeto o al empujar un objeto, pues normalmente no es tan sencillo desplazarlo, dependiendo de qué tan grande sea su masa, qué tan pesado esté el objeto. Y normalmente al desplazarlo nosotros podemos notar una vibración en el desplazamiento e incluso un ruido característico del desplazamiento, ¿no? Bueno, pues estas vibraciones y este ruido que nosotros escuchamos se debe a que, aunque nosotros veamos la superficie, el suelo o el vitropiso o el cristal o el hielo, dependiendo de qué superficie estemos analizando, aunque nosotros la veamos lisa, en realidad esta y el objeto que nosotros desplazamos pues en realidad presentan rugosidades, ya sean pequeñas o grandes dependiendo de los materiales de los que estén hechos, y estas rugosidades, estas imperfecciones que presentan pues va a permitir que se vayan como anclando, que se vayan deteniendo y vayan encajando una con la otra, impidiendo que el objeto se mueva libremente. A esta fuerza de reacción que se va a generar al momento de intentar desplazar al objeto se le conoce como fricción. Esta fuerza de fricción también tiene su ecuación ya definida, la cual nos señala que la fuerza de fricción es igual a la letra mu del alfabeto griego por la normal, donde esta mu es el coeficiente de fricción, es decir, es una medida, un parámetro de qué tanto va a dificultarse el desplazamiento de un objeto sobre una superficie. Esta medida, este coeficiente, pues depende de los materiales que estén involucrados en este desplazamiento. En este caso influyen ambos materiales porque comentábamos la superficie de ambos, tanto del objeto que estamos desplazando como la superficie sobre la cual lo desplazamos, presentan rugosidades diferentes dependiendo de su composición. Entonces, si cambia el objeto o cambia la superficie, va a cambiar seguramente el coeficiente de fricción. Ahora bien, esta fuerza de fricción tiene un conjunto tiene una serie de características, particularmente nos interesan dos características que no hay que perder de vista. La primera es que la fuerza de fricción siempre tiene que ser paralela a la superficie sobre la cual se está desplazando o se está intentando desplazar el objeto a analizar. Es decir, si mi superficie es horizontal, mi fuerza de fricción también tiene que ser horizontal. Y la otra es que la fuerza de fricción tiene que ir siempre en sentido opuesto al desplazamiento que se está realizando o que se está intentando realizar. Por ejemplo, aquí la caja, nosotros la estamos jalando con una fuerza T al lado derecho, por lo tanto la caja intentaría desplazarse hacia el lado derecho debido a esta fuerza.
Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ir opuesta a este desplazamiento, es decir, si la caja tiende a desplazarse a la derecha, entonces la fuerza de fricción va a ir hacia el lado izquierdo para intentar que ésta no se desplace. Entonces, nunca hay que perder de vista estas dos características. Fuerza de fricción es paralela a la superficie y debe de ser en sentido opuesto al desplazamiento que se presentaría en el objeto. De tal manera que si nosotros tenemos un plano inclinado, y en este plano inclinado, por ejemplo, esta caja está desplazándose hacia abajo, entonces la fuerza de fricción será aquella fuerza que se oponga a ese desplazamiento, es decir, tendría que ir también inclinado, pero en sentido opuesto al desplazamiento que presentaría el objeto. En el siguiente ejemplo, pues tenemos una superficie completamente vertical, la normal sería completamente horizontal, por lo que ya habíamos visto previamente, y bueno, la caja por el propio peso intentaría caer, intentaría desplazarse hacia abajo, y por lo tanto la fricción que nosotros observaríamos con la superficie, pues sería paralela a esta, es decir, es vertical, pero en sentido opuesto. Si el objeto va a intentar caer, entonces la fuerza de fricción va a intentar que no caiga este objeto. Ahora bien, en cuanto a los coeficientes de fricción, tenemos dos tipos, que son dos situaciones en las cuales se va a presentar la fricción. La primera es un coeficiente de fricción estático, el cual lo vamos a representar con la letra μ con un subíndice S, y el segundo es el coeficiente de fricción cinético, que lo vamos a representar con la letra μ subíndice K. ¿Cuándo aplica o cuándo se requiere uno y cuándo se requiere el otro? Para el caso del coeficiente de fricción estático, vamos a ver que se va a presentar de tal forma que la fricción va a impedir el movimiento del objeto. Entonces, el coeficiente de fricción estático lo vamos a observar nosotros cuando al aplicar una fuerza sobre un objeto no logremos moverlo. Por ejemplo, hay un autobús parado y yo llego y le aplico una fuerza, no logro mover el autobús y no lo logro mover porque hay una fuerza de fricción que me lo está impidiendo, suponiendo que no hay ningún otro fenómeno ahí involucrado. En este caso, el coeficiente de fricción que estaríamos analizando sería un coeficiente de fricción estático. Lo mismo puede ser si nosotros tenemos una caja grande y yo a la caja le aplico una fuerza pequeña que no logra moverla, entonces estaría hablando de que tengo que utilizar un coeficiente de fricción estático porque el objeto no se mueve en lo absoluto. En este caso nosotros observaríamos que en este objeto, si aplicamos una fuerza con una magnitud cualquiera, lo que obtendríamos de respuesta es una fuerza de fricción con la misma magnitud y en sentido opuesto. Es decir, esta fuerza de fricción va a anular a nuestra fuerza que estamos aplicando. Este sería como el límite que va a soportar nuestro objeto sin que se pueda mover. Ahora, si nosotros estamos aplicando una fuerza suficiente para lograr que el objeto se mueva, entonces estaríamos hablando de que se está trabajando con un coeficiente de fricción cinético. En este caso, la fricción no detiene al objeto por completo. En este caso, la fricción solamente va a frenar al objeto, va a intentar disminuir su velocidad. Lo que vamos a obtener como resultado es que el objeto sí va a estar en movimiento, pudiendo encontrarse en un movimiento con una velocidad constante o pudiendo encontrarse en un movimiento con una aceleración constante si la fuerza es suficiente para lograr esta situación. En este caso nosotros vamos a tener el objeto y al aplicarle una fuerza vamos a observar que el objeto se estaría desplazando en esta dirección de la fuerza y la fricción pues va a ser o va a intentar frenar este objeto. Podemos observar que en este caso la fricción pues no es de la misma magnitud que la fuerza, entonces normalmente si las dos fuerzas fueran iguales, la fuerza de fricción y la fuerza con la que estamos aplicando, sería un movimiento, o sea, sí estaría en movimiento la caja, pero a velocidad constante. En este caso, nosotros proponemos como ejemplo una situación en la que la fuerza es mucho más grande que la fuerza de fricción y por lo tanto el objeto está en movimiento,
pero se encuentra en movimiento con una aceleración constante debido a la segunda ley de Newton. Y la fuerza de fricción solamente va a intentar frenarlo, va a intentar disminuir el efecto de la fuerza con la que estamos jalando o empujando la caja. Acabamos de mencionar en un archivo de GeoGebra para poder observar cuál es el efecto que tienen estas fuerzas de fricción, tanto cuando está en condición estática como cuando está en condición dinámica. Cuando nosotros tenemos una fuerza pequeña, lo que va a suceder es que la caja o el objeto no lo vamos a lograr mover. Por ejemplo, en este caso tenemos la caja sobre una superficie, entonces yo empiezo a aplicar una fuerza, y al aplicar una fuerza F, que es el vector azul, hacia el lado derecho, pues la caja, o mejor dicho, la intersección de la caja o el objeto con la superficie, pues va a tener una fuerza de fricción equivalente a esta para que no se pueda mover. Entonces yo tendría que ir incrementando mi fuerza para intentar romper esta fuerza de fricción, intentar superar esta fuerza de fricción. Yo tendría que seguir aumentando la fuerza. Podemos observar cómo la fuerza y la fuerza de fricción son exactamente iguales, por lo tanto la caja no se va a mover todavía. Seguimos creciendo la fuerza, aumentando la fuerza. Va a llegar un punto, en este caso yo lo programé a 30, va a llegar un punto en el cual al alcanzar esta fuerza, pues las dos estarían siendo equivalentes. Una vez que logremos superar esta fuerza límite, en este caso yo propuse que la fuerza límite fuera de 30, entonces en cuanto la superemos, en automático la caja se va a poder empezar a mover, que sería aquí en 30.1. Y eso se logra porque el coeficiente de fricción cambia de ser estático a ser un coeficiente dinámico. Es decir, la fuerza de fricción tiene un límite que está dado por el coeficiente de fricción estático. Entonces, si nosotros empezamos a aumentar la fuerza de fricción va a aumentar hasta que llegue a su límite, que es con el coeficiente de fricción estático. Si nosotros superamos esa fuerza, entonces el objeto se mueve, y entonces ya no es coeficiente de fricción estático, es un coeficiente de fricción dinámico. Y sucede algo que hay que considerar. El coeficiente de fricción dinámico de un objeto de una intersección superficie-objeto, siempre va a ser menor que el coeficiente de fricción estático. Es decir, cuesta menos se requiere menor fuerza para que un objeto en movimiento continúe en movimiento que para comenzar a mover un objeto. Y esto lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Yo estoy empujando un mueble pesado en mi casa. Para empezar a moverlo normalmente requiero mucha fuerza. Una vez que logro empezar a desplazarlo, es un poco más sencillo continuar moviéndolo. Ya no es tan cansado continuar moviéndolo. Esto es porque el coeficiente de fricción dinámico pues propiamente es más bajo, y entonces eso me permite desplazar más fácilmente el objeto. Entonces en este caso, una vez que la fuerza ya es mayor que la fuerza de fricción, nosotros podemos comenzar a analizar el movimiento de esta caja, ¿sale? Que sería el movimiento con una aceleración constante. Es decir, veríamos cómo conforme vaya pasando el tiempo, la caja va a adquirir una mayor velocidad, o el objeto va a adquirir una mayor velocidad. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.